Continuamos con la serie El fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy hablaremos sobre la benignidad. ¿Qué es ser benigno? Benignidad se conoce como amabilidad, ser amable, ser una persona suavizada, ser una persona buena. La amabilidad hacia los demás debe crecer según recordamos cuán grande ha sido la bondad de Dios a nuestro favor. Por eso, benignidad y bondad muchas veces van juntas. Dios no nos trató conforme a nuestros errores o pecados. Al contrario, siguió mostrándonos su amor de forma amable, con paciencia y misericordia. Dios desea transformar tu relación con los demás. Él quiere ayudarte a ser más sensible a las necesidades y a ser más amable con ellos. Tenemos que recordar cada día la paciencia de Dios para con nosotros, su amabilidad constante. Él permite que nos guíe en su trato con los demás. Él cada día nos está disciplinando, exhortando en amor. Nos corrige para que nosotros podamos amar y ser amables con los demás. La benignidad y la bondad están relacionadas tan estrechamente que en ocasiones es difícil distinguir una de la otra. Una persona benigna también es bondadosa. Una persona bondadosa es por su misma naturaleza benigna. Ambas características se derivan del amor. La clave del fruto del Espíritu es el amor. El amor es la esencia de todo, es la base de todo. Debería ser la base, por ejemplo, en nuestra sociedad. El amor a los demás, el respeto a los demás, el ser amables con los demás, el ser bondadosos con los demás. Hemos hablado sobre la paciencia. Hemos hablado sobre el amor que es sufrido. La benignidad es amor compasivo. La bondad es amor ministrador. Estas características no se producen por nosotros mismos. No las podemos producir. Son producidas en nosotros por el Espíritu Santo. Y estas características tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Al igual que los primeros 4 mandamientos son de nuestra obediencia, son mandatos del hombre, para Dios, o sea, nuestra relación con Dios, el resto de los mandamientos son la relación del hombre con los demás. Pues en el fruto del Espíritu también pasa lo mismo. Este fruto del Espíritu, la benignidad, el ser benignos, tiene que ver con el amor a los demás, amor compasivo. Cuando alguien dice, esa persona es buena, se incluye la idea de benignidad como de generosidad hacia los demás. Generalmente pensamos en la benignidad como una expresión de amor de una persona hacia otra y en la bondad como la cualidad de ser puro, por ejemplo. Nuestros padres, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, incluso ahora en la actualidad, nos siguen diciendo, sé bueno. Aparentemente ser malo es muy natural. Sin el Espíritu de Cristo en nosotros, nuestra naturaleza se inclina a lo maligno, a lo malo. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros benignidad y bondad. Nos ayuda a ministrarle al mundo como el amor de Jesús. Lo que el mundo necesita ahora mismo es Jesús.
es al que necesita. Le necesita a Él. Es decir, el mundo necesita más amor, más benignidad, más bondad, más mansedumbre, más generosidad. La benignidad, como acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, se deriva de la palabra griega cherostotes, la cual no solo significa bondad como cualidad de pureza, sino también como disposición amable de carácter y actitud. La benignidad abarca a la compasión, a la ternura, a la dulzura. Nuestra relación con Jesús y la relación que tenía Jesús con sus discípulos y con todas las personas que le rodeaban era una relación amable, dulce, placentera, es decir, benigna, porque estaba basada en entrega, en amor, en lugar de fuerza y servidumbre. Tenemos un amo a quien servimos porque le amamos y también nos servimos unos a otros porque le amamos a Él. Servir sin amor no se puede soportar. Servir por amor es un privilegio. Conocemos a hermanos y hermanas que trabajan en diferentes ministerios. Yo, gracias a Dios, estoy trabajando de voluntario en la ONG Remar y cada día puedo ver el amor, la entrega de un montón de hermanos, misioneros, pastores, compañeros de trabajo. Veo su entrega diaria y lo hacen por amor. Y servir a los demás es un privilegio. Es un privilegio que puedas servir a tus padres, que puedas honrarlos. Es un privilegio que puedas servir a tu esposa, a tus hijos, amarlos, ser benignos con ellos. La palabra de Dios dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es el ejemplo de cómo vivir en amor. Las ofrendas por el pecado de tiempos del Antiguo Testamento no se describían como de olor suave, pero sí se aplicó a Jesús, nuestra ofrenda por el pecado, quien se dio a sí mismo en ternura, compasión, porque nos amó. Jesús demostró en su forma más sublime el significado de ser benigno, de ser misericordioso. Por eso Pablo habla de esto. Dice que él era una ofrenda en olor fragante, dada en amor. ¿Cómo ser un buen cristiano, verdad? Es la típica pregunta que se formula en diferentes seminarios, en diferentes clases de teología, de ¿cómo podemos ser buenas personas? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? Pues dejando que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios fluye en tu vida, el Señor derrama esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es lo que estamos hablando en este día. ¿Quieres ser un buen cristiano? Renuévate, renueva tu mente. Convertirse en un mejor hombre o una mujer cristiana significa que no vives como lo hacías antes de nacer de nuevo. Cuando renuevas tu mente, cuando dejas que el Espíritu de Dios te transforme, vas a experimentar una transformación y vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Renovar nuestra mente es algo que tú y yo debemos hacer diariamente para que sepamos la diferencia entre las normas del mundo y las de Dios. Cuando renuevas tu mente con la palabra de Dios,
Eliminas las falsas creencias. A lo mejor falsas creencias que has tenido desde la niñez. Las falsas creencias las apartas, las eliminas, pero adquieres nuevas creencias que provienen de la palabra de Dios y te vuelves nuevo en tu mente y te haces una persona benigna con los demás. Podemos amar naturalmente, ¿verdad? Es un sentimiento que tú y yo tenemos. Amamos a las personas que nos aman, pero seguramente a la persona que te hace mal no la amas. Cuando recibes a Jesús en tu vida como tu Rey y tu Salvador, eso tiene que cambiar por completo. Debería cambiar por completo. Para ser una persona benigna, amable, buena, tienes que alejarte del mundo. Tienes que alejarte de las personas que te incitan a pecar. Como discípulos de Cristo, debemos volvernos menos mundanos y más semejantes a Cristo. A veces nos perdemos en todas las cosas que la gente hace en el mundo y olvidamos que estamos en el mundo, pero no somos de él. El problema, como nos compartía hace unos meses atrás Daniel Díez en una de las tertulias que hemos presentado aquí en directo en Amigos, es que hemos dejado que el mundo entre en nuestra vida. ¿Y cómo entra el mundo en mi vida? Pues a través de la televisión. A través del teléfono móvil estoy permitiendo que el mundo entre en mi vida. Veo cosas que no tengo que ver, escucho cosas que no tengo que escuchar, escribo cosas que no debo escribir, pienso cosas que no tengo que pensar. A través del móvil, de las nuevas tecnologías, el mundo ya está entrando en nuestro hogar. Y no te estoy diciendo que es malo tener móvil. Pero ten en cuenta que hay que ser consecuente con lo que ves, con lo que lees, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que escuchas. Pablo les dice a los cristianos de Corinto que no pueden dirigirse a ellos como personas que viven por el Espíritu, sino como mundanos. Habla de niños en Cristo. Para alejarnos de la mundanalidad tenemos que crecer en nuestra relación con Cristo. Cuando creces en tu relación con Cristo, vives en el Espíritu y ya no vives por la carne. Las cosas del mundo te alejan de Dios. Por lo tanto, guarda tu corazón. Guárdate contra la mundanalidad. Esto significa que no tienes que saltar a la próxima tendencia o mantenerte al día con cada cosa nueva en el mundo. Enfócate en tu relación con Dios. Si te enfocas en tu relación con Dios, cada día vas a ser una persona benigna, amable. Y encima vas a tener los otros frutos del Espíritu. Amor, fíjate que el amor lo cubre todo. Gozo, paz, paciencia. Fíjate que cada uno de estos frutos va ligado con el anterior. Por ejemplo, hemos hablado la semana pasada de la paciencia, del esperar, ¿verdad? Pacientemente en Dios. Yo espero en Dios, pero aplico el fruto del Espíritu anterior. Espero en Él con paz. Hay personas que esperan, pero pierden la paz. Abraham esperó la promesa y lo hizo con paz. Esperó pacientemente. Y Dios respondió. Y Abraham y Sara tuvieron hijo. Cada fruto del Espíritu va conectado con el anterior y con el que tiene delante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Enfócate en tu relación con Dios. Si quieres ser una persona amable, benigna, si quieres ser una persona llena de amor, llena de gozo, llena de paz, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. La Biblia dice que, libro de Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Meditar en la palabra de Dios día y noche significa que permites que Dios te dé una revelación de sí mismo mientras la estudias. Para obedecer la palabra de Dios debemos tener claro lo que significa leer más allá de lo superficial, porque muchas veces leemos, estudiamos la palabra, pero solo nos quedamos ahí, leer. ¿Te has dado cuenta que muchas veces hay Biblias que al final de las últimas hojas, en la parte final te dice cómo leer la Biblia en un año? Y te pone cada pasaje, ¿verdad? Tal día vas a leer el capítulo 1 de Mateo, también el capítulo 1 de Romanos, también vas a leer el capítulo 1 de la primera carta de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Y te dicen pasos para leer la Biblia en un año. Yo no soy partidario de hacer ese tipo de cosas, porque al final caes en la rutina de leer. Venga, tengo que leer este capítulo, marco con una X, que ya he leído el primer capítulo de Mateo, he leído ya el primer capítulo de Romanos, y al final no estás meditando, no estás escudriñando la palabra de Dios. La lees por encima de una manera superficial. Meditar en la palabra significa algo más, ahondar, escudriñar hasta lo más profundo, detenerte en cada versículo, porque cada versículo tiene una enseñanza. Los versículos que a lo mejor son más insignificantes, que no merecen la pena leer, pues siempre tienen un mensaje. Si Dios ha permitido que estén ahí es por algo, es porque una enseñanza tiene para nosotros. Meditar en la palabra de Dios va más allá. Tenemos que conocer la palabra de Dios profundamente. ¿Cómo podemos ser una persona buena, amable, benigna? Aplicando lo que lees, aplicando la palabra de Dios en tu vida. Porque no nos quedemos solo en la lectura, en la teoría. Hay que aplicarlo, luego hay que llevarlo a la práctica. Además de conocer la palabra de Dios, necesitamos aplicarla en nuestra vida. ¿De qué me vale leer el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, si luego no lo aplico, si luego no soy amable con los demás, si luego no soy una buena persona con los demás? Debemos meditar la palabra de Dios y debemos aplicarla a nuestro día a día. ¿Te has dado cuenta que los famosos coach, estos que solo hablan de las cosas positivas, ¿te has dado cuenta que siempre buscan fórmulas para el éxito? Pero la forma más sencilla de tener éxito es estudiar y aplicar la palabra de Dios a la vida. Obedeciendo el manual de instrucciones de Dios, entonces vas a saber el camino correcto a seguir en la vida y te vas a alejar de todo lo que te corrompe. Pone en práctica lo que lees en la palabra de Dios y tu vida va a cambiar por completo. ¿Cómo puedo ser una persona amable, benigna, buena? Orando y ayunando. Orando a Dios cada día. Señor, ayúdame a ser una buena persona, a tratar bien a mis hermanos, a cubrirlos en amor. La oración y el ayuno son dos disciplinas claves de la fe cristiana, porque nos ayudan a conectarnos con Dios de una manera increíble. La oración nos mantiene enfocados en las cosas de Dios, nos protege del mal. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 26, verso 41, que debemos orar para no caer en tentación. Uno de los primeros pasos para ser una persona buena, benigna, para ser un mejor cristiano, un discípulo de Cristo, es no ceder a la tentación. Huye de las cosas que te tientan. Cuando unes la oración y el ayuno, vamos a ser más sensibles al Espíritu Santo y podremos escuchar mejor a Dios. El ayuno mantiene nuestro enfoque en Dios y no en la comida y en otras distracciones que desvían nuestra atención. Y cuando digo de ayuno, me refiero al físico, al natural, al de alimentar. Hermanos, José Luis Sanz
Alejandro Salcedo, hablando sobre la naturaleza pecaminosa, dice que en España, creo que era el 3%, por redondear, el 3% de España son evangélicos. Imagínate, el 3% de 100, ¿eh? Son evangélicos. Qué estadística, ¿verdad? El 90% de la población de Guatemala es cristiana. Pero la violencia está por las nubes. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos explicar que el 90% de 100 de una población sea cristiana, pero el índice de violencia ha crecido? Cuando Dios se revela a tu vida, hay un cambio total. Y cuando Dios te cambia, tú y yo tenemos que impactar, tenemos que cambiar nuestra sociedad. Y no lo estamos haciendo porque nos estamos quedando en las iglesias, nos estamos quedando encerrados entre las cuatro paredes, no avanzamos, no salimos a las calles a predicar el evangelio, nos hemos acomodado. Ahora todo es estar en la iglesia o hacer reuniones vía Zoom o vía stream, pero no salimos a evangelizar. Por eso nuestra sociedad no cambia. Los cristianos no nos ponemos de acuerdo en salir a las calles a predicar el evangelio. Hay división entre iglesias. Hay que ser sincero, pero esto es una realidad. Hay división de iglesias. De todas las iglesias, por ejemplo, que hay en España evangélicas, pocos eventos nacionales se hacen todas las iglesias unidas. Quizás una vez al año, pero eso es muy poco. Cuando hay un llamado de oración en las calles, ¿cuántas iglesias se ponen de acuerdo? Locales, de esa zona, de ese municipio, de esa ciudad. ¿Cuántas se ponen de acuerdo a orar? Por Madrid, por ejemplo, por España. Pocas. No hay comunión con otras iglesias. No hay unidad con otras iglesias. Y a lo mejor esto lo estás viviendo en tu país. Las iglesias se están acomodando. Me quedo en la iglesia, entre las cuatro paredes, con los miembros. Las iglesias crecen en miembros, crecen en cantidad, pero no en calidad. Y es triste que, por ejemplo, aquí en España no haya esa comunión con otras iglesias. No se salga a las calles a hacer marchas evangelísticas, a predicar el evangelio. Y si se hace una vez al año, ¿y por qué hay que hacerlo? Pero no hay unidad, no hay comunión. Si Dios nos cambia, nosotros tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar a nuestra sociedad. Primero hay que cambiar a nuestros familiares, a los que tenemos más cerca. Y esto hoy en día no está pasando. No hay un cambio en las vidas. Y la sociedad así está, de mal en peor. Es triste, pero es una realidad. Si Dios te ha cambiado, tú tienes que cambiar también el ambiente donde estás. No seas parte del mundo. Cambia el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, predicar de Jesús a todo el mundo. Si Él me ha cambiado a mí, yo deseo que los demás sean cambiados por Él. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Hoy hablando de la benignidad, el ser amables, el ser buenos con los demás. Llegará la bondad la próxima semana, si Dios lo permite. Llegará la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué piensas al respecto sobre este fruto del Espíritu que hemos hablado en este día? Ser benignos, ser amables, ser buenos los unos con los otros. Esta serie nos llevará más semanas. Te invito a que compartas cada reflexión, cada vídeo.
Deja tus comentarios también al respecto. Si quieres más información, tenemos grupo de amigos en Telegram. Puedes unirte, puedes enviarnos un WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje de SMS. Ponte en contacto con nosotros.